nombre es Katia Telles, soy estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Les vengo a hablar de la asignatura de producción de hidrocarburos. Gradiente de presión. Es como se denomina a la diferencia de presión entre dos puntos. Por definición no es negativa, dada que es la diferencia se realiza entre un valor y otro menor. Propiedades físicas de los fluidos del yacimiento. Petróleo. Factor volumétrico del petróleo. Barriles de yacimiento sobre barriles normales. Solubilidad del gas en el petróleo. Pies cúbicos normales sobre barriles normales. Viscosidad del petróleo. Centricoid. Tensión superficial, gas, petróleo. En el agua, factor volumétrico del agua, solubilidad del gas natural en el agua y viscosidad del agua. Las propiedades del gas, factor volumétrico del gas, densidad del gas y viscosidad del gas. Construcción de las curvas. Curvas de gradiente estático y curvas de gradiente dinámico. Se conoce como una curva de gradiente de un fluido al perfil de presión que dicho fluido tiene a lo largo de la tubería que lo contiene. La curva de gradiente permite visualizar la variación de presión del fluido en todos los puntos de la tubería. Construcción de la curva. Curvas de gradiente estático y curvas de gradiente dinámico. Su procedimiento es el primero, seleccionar el primer intervalo, estimar una caída de presión en el intervalo considerado, determinar presión y temperatura promedio por el intervalo seleccionado, calcular propiedades físicas de los fluidos a presión y temperatura promedio. Para obtener el diferencial de presión a lo largo de la tubería usando una correlación adecuada. Calcular diferencial de presión. Comparar el diferencial de presión calculado con un diferencial de presión estimado. Si no satisface una tolerancia prefijada, se debe tomar el diferencial de presión calculado con el nuevo diferencial de presión estimado. Retomar el paso 3, en caso contrario, continuar el procedimiento. Obtener la presión en otro extremo del intervalo seleccionado. Repetir el procedimiento a partir del paso 2 hasta cubrir la longitud total de la tubería. Y como último, graficar la presión contra la longitud de la tubería. Construcción de la curva, curvas de gradiente estático, curvas de gradiente dinámico. Gradiente estático. Para la construcción de la curva de gradiente correspondiente a la columna estática de fluidos altamente comprensible, se utiliza el procedimiento descrito anteriormente, pero sin dividir la tubería en intervalos. Es decir, se considera un solo intervalo de longitud igual a la longitud total de la tubería. El gradiente del gas se determina sustituyendo la fórmula de densidad de los gases reales Construcción de curvas, curvas de gradiente estático, curvas de gradiente dinámico. Gradiente dinámico. Igual que en el flujo multifásico vertical, la disponibilidad de un simulador es imprescindible para generar un conjunto de curvas de gradientes de presión en tuberías horizontales que cubra un amplio rango de condiciones de producción. La mayoría de las compañías petroleras disponen de correlaciones ya programadas para generar curvas gradientes adaptadas a sus condiciones de producción. Flujo multifásico. Tuberías verticales. El flujo multifásico en tuberías verticales estuvo sujeto a un estudio extensivo a raíz del primer trabajo publicado por Koeman y Carpenter en 1952. Ellos ofrecieron una solución práctica a los problemas sobre flujo multifásico en tuberías verticales, el cual fue muy utilizado en la industria petrolera. Tuberías horizontales. La predicción para la determinación de las pérdidas de presión para flujo multifásico en tuberías horizontales es tan compleja como el estudiado para tuberías verticales. Ello se debe al número de variables, ya que intervienen en predicciones y al amplio rango de variaciones de dichas variables. Aplicaciones prácticas de las curvas de gradiente. Se utilizan para determinar
la contrapresión necesaria en el cabezal eductor. Determinar el índice de productividad promedio correspondiente a la tasa de flujo actual del pozo. Determinar el diámetro óptimo para una determinada tasa de producción. El diámetro óptimo es aquel que minimiza las pérdidas de energía a lo largo del sistema de tubería. Determinar la tasa de producción óptima para minimizar las pérdidas de energía en un sistema dado, el ducto, línea de flujo. Muchas gracias.